Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Como siempre es un gusto saludarle, dándole gracias a Él porque nos abrió los ojos esta mañana. Su misericordia es nueva cada mañana, dice la palabra, y así es. Fíjese, ¿qué vimos ayer? Mire, hemos estado viendo cómo las familias tenían un cargo de servicio en el tabernáculo. Cada familia tenía un cargo diferente, ¿verdad? Lo vimos ayer. Y dice que la familia de Leví rodeó el campamento como protección para el pueblo, para que no murieran. Porque hemos estado estudiando que estar cerca de Dios sin seguir sus instrucciones correctamente puede ser peligroso, fíjese. Puede causarnos la muerte. Por eso los levitas estaban alrededor, protegiendo al pueblo, porque la santidad de Dios ahí descendía, ahí estaba. Usted sabe que este pueblo viene avanzando porque va para la tierra prometida. Pero antes de avanzar, ellos tienen que estar limpios de todas las impurezas. Y por eso vamos a leer aquí en el capítulo 5 que empezamos hoy. Vamos a ver lo que Dios les manda. Mire el verso 1 dice, Yahweh habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y todos los contaminados por muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito, dice el Señor. Y el 4 dice, y lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento, como Yahweh dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Fueron obedientes al mandamiento. Y el mandamiento que recibió aquí Moisés tuvo que ver con el acto de purificación. Fíjese que necesitaba el pueblo en ese momento. No fue por desprecio, fíjese, sino para purificar el campamento, apartando a todos los hombres y mujeres que estaban con esa clase de enfermedades, ¿verdad? Con la lepra. Recordemos que en el libro de Levíticos nosotros ya estudiamos que estas impurezas, se acuerda que el sacerdote llevaba a cabo una inspección, era parte de ese proceso. El sacerdote tenía que revisar las llagas que tenía el enfermo y el tiempo que necesitaba estar fuera del campamento. Tenía que permanecer 1 o 2 semanas según el color de su llaga, si usted se acuerda. Y lo mismo con los otros contagiados, y el propósito era de purificación, era de que ellos quedaran purificados. Y aquí ya se conecta con la obra redentora de Jesús, porque esa fue la obra del Señor, venir a purificarnos. Fíjese de dónde venimos, hacia dónde vamos. Este mandamiento lo podríamos conectar como una analogía con la que describió el profeta Isaías a Jesús. ¿Se acuerda en Isaías 53? Mire, leámoslo. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Imagínense, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, fíjese, fue sobre él, porque por sus llagas nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Yahweh cargó con él, con el pecado de todos nosotros. Bendito sea su nombre. Y vemos cómo Isaías describe lo que sufrió Jesús por nosotros. Y podemos apreciar que Dios colocó, fíjese,
en Jesús todas nuestras enfermedades, hablando de la lepra y de las secreciones como enfermedades. La lepra que representa el castigo, fíjese, y el dolor que representa el pecado. Estas enfermedades eran de muerte y Jesús vino a cumplir su ministerio, llevando en él todo nuestro pecado. Mire cómo dice nuestras rebeliones, como dice el verso 5, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. Fíjese, estamos hablando de que en el libro de Levíticos y de Números recibió Moisés este mandamiento de sacar a los enfermos fuera del campamento. Y ya vimos que fue para purificación. Y analizando el libro de Levíticos, vimos la causa de que estas enfermedades eran el pecado, la causa por el pecado, fíjese. Y la misma razón, la sanidad de aquellas personas era sobrenatural. Después del arrepentimiento, porque era un proceso, fíjese, eran sacados para que reflexionaran, para que pensaran, para que confesaran, fíjese. Entonces, ¿se acuerda en el caso de Miriam, la hermana de Moisés, que ella murmuró con Aarón, dice, sobre Moisés, y hablaron de Moisés? Y en el momento quedó leprosa y fue sacada del campamento, fíjese. Fue sacada ella del campamento para que reflexionara y pensara lo que había dicho. Y ella estuvo fuera 7 días. Y ahí pensó, reflexionó, confesó y se arrepintió y Dios la sanó. También podemos citar lo que dice el escritor del libro de Hebreos, como una analogía, citando el campamento y a Jesús, como aquel que fue sacado del campamento. Al ser Jesús, fíjese, y se acuerda que Jesús, el que llevó nuestros pecados y rebeliones, nos invitó a salir fuera del campamento. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que sea Él el que nos sane, como fue mandado que los enfermos de lepra y de otras afecciones salieran del campamento, y con el propósito de ser restaurados y de ser sanados. El Señor nunca quiso que su pueblo muriera. Fíjese, siempre quiso que su pueblo llegara al arrepentimiento a través de la redención. Mire, le voy a leer Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para purificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Citando, fíjese, el campamento aquí en Hebreos como en el libro de Números. Una analogía interesante, porque nos hace pensar en el lugar donde nos encontramos, porque Dios trata con nosotros personalmente. Él trata con usted y conmigo de diferente manera, fíjese. Y el autor del libro de Hebreos, por eso dice salgamos, porque nos está hablando de la condición de pecado en que nosotros nos encontramos. Dios le dice a Moisés que sacara a los enfermos de lepra fuera del campamento para que confesaran el pecado. El autor de los Hebreos nos está hablando, no nos está hablando de Jerusalén ni la iglesita donde nosotros vamos. Fíjese, porque Moisés recibe esa orden de sacar a los que estaban con esas impurezas, para que el pueblo en general se dispusiera a confesar el pecado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pecamos, tenemos abogado en el cielo. Confesémoslo. Confesemos nuestros pecados y en consecuencia también tenemos que, si nosotros herimos a alguien, le hicimos algún daño a alguien, tenemos que confesarlo, pero también tenemos que restituir el daño. Esta es una enseñanza impresionante, porque no se trata solo de confesar, fíjese.
hay que restituir también. Fíjese, pagar lo que hemos hecho. Porque hay personas que dicen, yo ya pedí perdón y no me quieren perdonar, ya no es culpa mía, yo ya pedí perdón. Pero ¿dónde está la compensación? ¿O en qué momento restituimos? Fíjese, al que ofendimos. ¿O hicimos algo para arreglar ese problema? Fíjese, porque tal vez la persona, cuando nosotros llegamos a pedirle el perdón, tal vez la persona todavía estaba molesta por la ofensa que le hicimos. Pero en el momento en que procedemos a restituir el daño, cambia todo. Eso cambia todo. Si nosotros dañamos a alguien, la perjudicamos, no bastan solamente las palabras. Hay que hacer algo más, fíjese. Compensar. El verso 5 dice, además, habló Yahweh a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con los que los hombres prevarican contra Yahweh y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte para aquel contra quien pecó. Fíjese, ¿se acuerda de Zaqueo? El cobrador de impuestos que era judío y que el pueblo lo detestaba por eso. Él dijo, si yo he ofendido a alguien, lo devuelvo cuadruplicado, dijo, y le agrego la quinta parte. Fíjese, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Se acuerdan? Entonces estamos hablando de restituir y compensar en contra de quien nosotros hayamos pecado. Esta es la enseñanza de lo que usted y yo tenemos que hacer cuando con o sin intención hayamos perjudicado nosotros a alguien. Y este es el mandamiento a seguir, que es que no nos justifiquemos diciendo yo ya pedí perdón, porque si decimos que somos del pueblo de Dios, debemos de pagar lo que hemos dañado, porque así lo establece la ley. Entonces, ¿cuál será la recompensa? Fíjese, para nosotros, de haber pagado el daño a nuestro prójimo. Estar a cuentas con Dios, que es lo que nosotros necesitamos. Porque no vamos a estar a cuentas con nuestro Padre si nosotros tenemos alguna cuenta pendiente con alguien. Mire cómo dice Isaías, Isaías capítulo 1 del verso 18. Venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fíjese, tenemos que nosotros reconocer tres cosas. Reconocer nuestro pecado, restituir el daño que hicimos, y el tercero, ir un poquito más allá, dar compensación. Estos son tres pasos que nosotros tenemos indispensables para nuestro caminar. Así que el 8 dice, bueno, lo dejamos para mañana porque el tiempo ya me ganó, pero ¿sabe qué? Le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que Él nos ha hecho el favor de contestar y por las que están pendientes. Acérquese aquí conmigo, ayúdeme a orar, ayúdeme a pedirle a Dios que Él nos oiga y que nos conteste. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos que nos hables verso a verso, Padre. Gracias por tu instrucción, gracias por tu bondad para con todos nosotros. Gracias, Señor, por enseñarnos estos tres pasos, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos que confesar nuestros pecados, Señor, y tenemos que restituir un poquito más allá de lo que nosotros hemos hecho, Padre. Gracias por tu enseñanza en esta mañana. Gracias por todas las cosas buenas que nos has conseguido. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las personas que están necesitando un toque tuyo, Señor. Y, Señor, te suplicamos por tu siervo, Aníbal Mejía, Padre, que recupere su salud, Padre Santísimo, para que venga aquí con nosotros y bendiga y alabe tu santo nombre, Padre.
y le mandamos vida a su espíritu, Señor, ahí en esa cama donde él se encuentra, Padre Santo. Y Señor, te pido que consueles a la familia de Leticia, la hermana del hermano Ernesto, Señor, y que les traigas consuelo, Padre, a sus corazones. Que vendes tú esa herida, Padre Santo, con la pérdida de su hijita, Padre. Bendícelo, Señor, llevando paz a sus corazones. Y por el grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino, mi Señor. Lloramos por la familia de Ivania. Que el Señor bendiga su casa y que ángeles acampen ahí, Señor. Por Joyce, esta abuela que está clamando por su nieto, Señor. Te la ponemos en tus manos, Señor, para que tú la fortalezcas y le des la seguridad de que tú estás en control de todo, Padre. Al hermanito Erwin lo ponemos, Señor, en tus manos, por ese dolor de espalda. Sánalo, mi Señor, tócalo, mi Dios. Ellos son siervos tuyos, Padre. A su esposa, Señor. Ayúdala, Padre Santo. Tócala, mi Dios. Sánala, Padre Santísimo. Te lo rogamos. Y te pedimos, Señor, que bendigas a los emprendedores, estas personas que quieren salir adelante con trabajo, mi Dios. Dales nuevas estrategias y prospera el trabajo de sus manos, mi Dios. Ayúdalos a conseguir sus sueños, Padre. Y te pido por mi amiga de infancia, Araceli Chabac. Tú la conoces, Señor, y necesita un milagro, Padre. Tócala, sánala, Señor, restaurando todo su cuerpo. Y por mis hermanas, Señor, la Clarita necesita un milagro en los riñones, Señor. Necesita riñones nuevos, Padre. Yo te pido, Señor, que la visites, Padre Santísimo, y la sanes. Por la Raquelita, por la Carol, por Audrey, para que tú le sanes de todas las enfermedades. Por mi hijo Francisco te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Y por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, Señor, para que la cuiden y la defienden. Y te pido que mires con misericordia a estas personas que necesitan ser sanadas de cáncer, Señor. Hermana Olivia, por Julieta, por Bianca de 35 años con estos dos pequeñitos, Señor, niñitos pequeños, Padre. Tócala, mi Señor. Tócala y sánala, Padre. Por Artemio, este muchachito de 20 años, Padre. Tócalo, mi Dios, te lo ponemos en tus manos. Y por este jovencito de 17 años con cáncer en la cara, Señor, que vive con su abuelita, que también tiene cáncer. Apiádate de ellos, mi Dios. Mándales ángeles, Padre, que los ayuden, Por el hermano Jorge, que todo le salga bien con sus ojos, Señor, tócalo. Y por la hermana Margarita, sánala, mi Dios, de sus rodillas, Padre. Toma tú el control, Señor, de esto. Por los matrimonios con problemas donde hay niños y jóvenes, Señor. Sé tú instruyéndolos con tu palabra, Padre. Por el matrimonio de Sara y de Richard, Señor. Bendice esa casa, mi Señor. Por los jóvenes que nos escuchan, toca sus corazones, Señor. Atráelos a ti, mi Dios, que puedan seguir tu palabra, Padre, para que tengan luz en su camino, Padre bendito. Te pedimos y te rogamos, Señor, que bendigas a Noé, Padre bendito, que estés tú con él todos los días, Padre, acompañándolo en su trabajo, mi Dios. Te lo ponemos a ti, Padre. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí, Señor, que puedan oír la voz, Señor, de tu llamado, para que puedan cenar contigo, Padre Santo. Y, Señor, sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio, mi Dios. Por Aarón, enséñale por las noches y aconséjalo, mi Señor, como dice tu palabra. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México y España, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le abra su corazón a Jesús y lo invite a entrar para que cene con él y pueda heredar la vida eterna. Porque todo te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Él lo permite, mañana a esta hora nos abrazamos de nuevo con su preciosa palabra. Pero para hoy, que tengan la bendición de Dios todo el día. Nos vemos mañana.